contento, soy alegre porque el día de mañana vamos a estar iniciando como iglesia un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de estudio de la palabra congregacional, como lo anunciamos la semana pasada. Como hijos de Dios, esas son 3 acciones que deben de ser parte de nuestros hábitos como hijos de Dios, constantes en cada una de nuestras vidas. Esa es la voluntad del Señor. Así ha sido revelado en la palabra del Señor. Cuando usted la estudia, va a conocer que es importante orar, es importante ayunar, es importante escudriñar la palabra, escudriñar la Escritura. Personas que hicieron grandes cosas para el Señor se caracterizaron por tener vidas de oración, de ayuno y de estudio de la palabra, entre muchos otros hábitos. Si bien estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de tinieblas, no pertenecemos a este mundo. Porque los que hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, venimos a ser hijos de Dios. Amén. Y la palabra nos enseña que Dios es luz y que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Como hijos de Dios debemos de reflejar la gloria de Dios en esta tierra. Como iglesia, nuestro lema tiene que ver con ayudarle a cada uno de ustedes a encontrar el propósito de Dios para su vida. Si bien todos tenemos un plan, Dios tiene un plan para todos nosotros. Y el plan es simple, pero tal vez no tan fácil de llevar a cabo. La palabra nos dice ir y predicar el Evangelio. Este es el plan de Dios para cada uno de los que estamos aquí, ya sea que usted sea un pastor, un líder, un jefe, una jefa de compañía, un manager, un supervisor, cualquiera que sea su papel en el mundo secular, por decirlo de una manera, también debe de ser el plan de Dios en nuestras vidas de ir y predicar el Evangelio a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Dentro de ese plan del Señor y de predicar, cada uno de nosotros tenemos un papel, un propósito importante dentro del plan de Dios, ¿sí? Los talentos que Dios ha puesto en sus manos, no solamente los dio a su vida para que usted pueda trabajar y hacer dinero y proveer para su casa y proveer para sus necesidades, sino que también lo ha proveído para que lo utilice en el reino del Señor. Amén. Ese es su plan. Aunque usted piense que sus talentos no concuerdan con el servicio al Señor, déjeme decirle que todos los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos son para utilizarlos para la gloria del Señor. Para los que no han encontrado el propósito de Dios para sus vidas, llegan a un momento en sus vidas donde cuando lo encuentren, no hay nada en esta vida que pueda traer mayor satisfacción y felicidad a cada una de las vidas de lo que significa encontrar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Para encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas necesitamos ser sensible al Espíritu de Dios, porque Él quiere hablarnos. Y si no somos sensibles a su Espíritu, Él nos va a hablar, pero no lo vamos a poder escuchar. La palabra nos dice que mis ovejas, hablando del Señor, oyen mi voz y me siguen. Y posiblemente usted haya visto en las redes sociales el video donde hay 5 personas, 5 hombres en un campo y hay unas ovejas en la montaña, en el monte cerca, y los otros hombres empiezan a llamar a las ovejas y ellas no responden. Pero cuando se levanta el pastor de esas ovejas y dice: vengan, todas ellas vienen. Así es como el Señor nos ilustra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tenemos que tener la sensibilidad del Espíritu de Dios para poder escuchar la voz del Señor y poder seguir los pasos que Él quiere para que nosotros podamos alcanzar el propósito. Para poder desarrollar la sensibilidad al Espíritu del Señor, debemos de desvanecer en nuestra carne. Debemos de menguar en nosotros mismos y debemos dejar que el Señor crezca en nosotros.
Por eso el tema de esta tarde que quiero compartir es creciendo en el Señor. ¿Está listo? Juan el Bautista estaba en el río bautizando a las personas que venían a él. Y en ese momento, cuando Juan estaba bautizando, también el Señor Jesús, nos dice la palabra, que estaba en el mismo río, estaba en el mismo lugar donde estaba Juan el Bautista. Y los discípulos de Juan se acercan a Juan y le dicen y le reclaman, porque había personas que estaban yendo al Señor Jesús para que fueran bautizadas. Y esto lo encontramos, anótelo ahí, en Juan capítulo 3, versículo 30. En otras palabras, los discípulos de Juan estaban un poquito celosos de que las personas estaban yéndose a donde estaba el Señor Jesús y no estaban viniendo donde estaba Juan el Bautista. Y Juan se vuelve a ellos y le responde en el libro de Juan capítulo 3 versículo 30. Anótelo para que lo pueda estudiar en casa. ¿Qué dice Juan? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si bien el contexto de este versículo nos indica de que Juan posiblemente estaba hablando del ministerio de Juan, que su ministerio iba a hacerse menor, iba a decrecer, pero que el ministerio de nuestro Señor Jesús iba a crecer, iba a desarrollarse, iba a llegar más lejos que el mismo ministerio de Juan. Yo creo fielmente de que había un doble sentido en estas palabras que dice Juan el Bautista, cuando él nos dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo creo que el propósito de estas palabras de Juan iban más allá y nos habla a nosotros hoy en día, que el yo mismo debe de menguar, debe de disminuirse, pero que el Señor Jesús, para que el Señor Jesús pueda crecer adentro de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios crezca adentro de ustedes? ¿Qué significa que Dios crezca en nosotros? Desde el momento en que nacimos, nuestra naturaleza humana es una naturaleza de pecado, de maldad, de tinieblas, la cual requiere de la salvación que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario y que está lista y disponible para todas aquellas personas que la quieran recibir. Para ilustrar este ejemplo de otra manera, los que somos padres, ustedes se habrán dado cuenta cuando ellos están bien niños y empiezan a crecer, antes de que desarrollen un sentido de conciencia. Usted puede ser que haya pasado por un proceso de que usted lleva a su hijo o su hija donde están otros niños jugando, y usted se entretiene por ahí, empieza a hablar, a conversar, empieza a tal vez a hacer otras cosas, y de pronto usted escucha un llanto, y cuando usted vuelve a ver, nuestro hijo, nuestra hija ha empujado a otro niño, le ha quitado el juguete y está diciendo una palabra que dice: mío, mío, mío. ¿Cómo aprenden nuestros niños a actuar de esa manera? Especialmente si no lo han visto en nuestras casas, si nunca le hemos enseñado lo que significa el egoísmo, de aún en esa casa puede ser que vaya a ocurrir lo que acabo de describir. A mí me impactó mucho la primera vez que vi a mi niña actuar de esa manera, porque dije: nunca ha visto ese ejemplo. Aún así, ella demostró su humanidad. Todos nosotros hemos nacido con esa naturaleza de buscar para mí, de hacer para mí, de poder hacer crecer el yo. Esa es la naturaleza que nos habla esta palabra cuando dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El dejar que Dios crezca en nosotros no significa vivir una vida perfecta. Sobre todo en esta tierra, solamente hubo una persona perfecta, y ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él fue perfecto desde su nacimiento hasta su muerte, y aún más en su resurrección. Pero sí, lo que significa, aunque no seamos perfectos, significa disminuir y dejar mi egoísmo
mi sentido de autodependencia, la confianza en mis propias habilidades y permitir que todas esas cosas estén en el Señor y que Él sea nuestra fuente de fuerza, de vida, de capacidad en todo lo que hagamos. El Señor Jesús nos da una breve pero poderosa idea de lo que significa el que Él crezca en nosotros. Y lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Lo puede buscar en la Biblia, lo puede anotar y estudiar después. Mateo, capítulo 16, versículo 24, que nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Suena sencillo, suena fácil, pero es difícil de alcanzar, pero no es imposible de hacerlo con la ayuda del Señor. Mi naturaleza humana es que yo sea el centro del universo, que todo gire a mi alrededor. Esa es mi naturaleza humana. Mis sueños, mis anhelos, mis metas, mi casa, mi familia, mi cuenta de banco, todo se refiere a yo. Esto no nos hace unas malas personas, nos hace seres humanos. Que Dios crezca en mí es quitarnos del centro del universo y dejar que Dios sea nuestro centro, que Él sea nuestro universo. Y de esa manera nuestro punto de vista va a cambiar, va a ser diferente. De pronto mis sueños van a cambiar y a venir delante del Señor y decir: Señor, dame los sueños que tú quieres para mí. Dame los anhelos que tú quieres para mí. Dame la familia que tú quieras para mí. Todas estas cosas, la perspectiva cambia y el Señor viene a ser el centro de nuestra vida. Eso es lo que significa que el Señor crezca dentro de nosotros. Fácil no lo será, pero es posible con nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, nos muestra una escena cuando vino un joven rico, millonario, con mucho dinero, con muchos bienes al Señor, y tuvo una conversación con Él. Y el joven viene al Señor y afirma y le dice: desde mi nacimiento, desde pequeño, desde bien joven, he seguido tus mandamientos. Y el joven le pregunta al Señor: ¿qué más puedo hacer? La respuesta del Señor es: vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Y la palabra nos dice que el joven se entristeció y se fue. El joven rico no estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Y después de eso, el versículo 19 de ese mismo, de Mateo 19, capítulo 29, nos dice el Señor, después de haber hablado con este joven, dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más, y heredará la vida eterna. Gloria al Señor. Hoy en día hay personas alrededor del mundo que están perdiendo sus vidas porque deciden aceptar al Señor Jesús en su corazón, y debemos de orar por ellos. Esos son los mártires que aceptan al Señor sin importar las consecuencias. Ellos saben y ellos anhelan del Señor y la vida eterna más que una vida pasajera en esta tierra. El Señor no nos está diciendo en este versículo que debemos de dejar a nuestra familia, que debemos de dejarlo todo para seguir al Señor. Pero la pregunta que trae desafío el día de hoy a cada una de nuestras vidas es: ¿estás dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿Está dispuesto a ser rechazado por la familia, por amigos, por jefes, por salir de su tierra a causa de Jesucristo? Es una pregunta que nos hace reflexionar si le hemos seguido cuando las cosas están bien solamente, o si cuando las cosas se ponen difíciles echamos un paso hacia atrás y dejamos de seguirle. Gracias a Dios porque vivimos en un país
donde podemos venir a un lugar públicamente, confesar y adorar a nuestro Señor sin tener temor a que vaya a entrar la autoridad de un gobierno a llevarnos cautivos. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. El dejar crecer al Señor en nosotros tiene recompensa en esta tierra, pero aún más gloriosamente tiene recompensa eterna, una herencia de la vida eterna. Amén. Nuevamente ese versículo al final dice: el Señor recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos por esa palabra? ¿Qué podemos hacer para que Dios crezca en nosotros? El paso número 1 que nos enseña la palabra es confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras faltas al Señor y le aceptamos en nuestro corazón cuando lo confesamos con nuestras bocas. Romanos 10, versículo 10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿con la qué? Con la boca se confiesa para salvación. Ese es el paso número 1. Si yo quiero dejar que el Dios, que el Creador del universo, que Él crezca en mí, que Él tome control de mi vida, que Él guíe mis pasos, el paso número 1 es aceptar al Señor en nuestro corazón. Después, si buscamos en el libro de Mateo, vamos a ir juntos ahí. Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6. Versículo 1, Mateo 6, 1. Cuando lo encuentre, dígame amén. Amén. Vamos a pasar a escudriñar esos versículos juntos. Tenemos en la pantalla también para que lo puedan encontrar. Mateo capítulo 6, versículo 1. Amén. Amén. Dice: cuidado. La palabra del Señor es: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es la justicia? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice vuestra justicia? Si bien la justicia es una unión de valores morales, un conjunto de leyes que nos indican qué es lo que debemos y no podemos hacer. El Señor nos dice: cuidado, no hagan lo que ustedes creen que es bueno, solo para recibir galardones de los hombres. Y después de esto el Señor nos habla de 3 acciones importantes que debemos de hacer como hijos de Dios, pero no con una intención de mostrarle al mundo lo que estamos haciendo, sino para que el Señor Jesús pueda crecer dentro de nosotros. Cuando estudiamos la palabra, sabemos que así como en el tiempo de Jesús, hoy en día, habían personas que mostraban al público lo que hacían para recibir galardones, para recibir premios, para que dijeran: wow, miren qué tan grande ha sido esa persona. Pero la naturaleza del Señor es distinta. Ahí mismo en Mateo 6, versículo 2 al 4, vamos a leer diciendo: cuando pues des limosna, no hagas tocar ¿qué? Trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria al Señor. Ve con alegría, ve con agradecimiento al Señor. Aquí no hay una lista de personas donde se escribe cuánto dio cada una persona la ofrenda del domingo.
no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la actitud de ofrenda es entre usted y Dios. Tiene que ser una actitud en privado. Pero lo lindo es que aunque yo no quiera hacer alarde de las cosas que he alcanzado, el Señor las conoce. Y aunque las haya hecho en secreto, el Señor las va a glorificar y las va a hacer públicas por mí. Aleluya. Amén. Dios no mide la cantidad de una ofrenda, sino Él mide la actitud de nuestro corazón cuando damos la ofrenda. Él te recompensará en público, ya sea ofrenda, misiones, benevolencia. Inclusive el pastor nos animó a que pudiéramos traer cobijas. ¿Para qué? Para darle a los pobres, para darle a aquellas personas que no tienen dónde vivir. Gracias a los que pudieron participar. Eso es el punto número 1, que el Señor quiere que nosotros seamos personas dadivosas. Dar también incluye su tiempo, no solamente monetario. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio su tiempo para una obra caritativa, o que sirvió en algún departamento de la iglesia, o dio dinero a un ser querido que lo necesitaba, que necesitaba una ayuda? Y estoy hablando fuera de la responsabilidad para aquellos que tienen sus familias en otros países. O tal vez tomó el teléfono y llamó a un ser querido, tal vez a un anciano, una anciana, y pasó un tiempo con ellos en el teléfono, habló con ellos, compartió cómo estaban, preguntó cómo estaban. Usted va a entender cuando usted lo hace. Yo sé que muchos aquí lo han hecho, que usted trae alegría al corazón de esas personas cuando usted invierte su tiempo en ellos. Amén. ¿Alguien está conmigo? Amén. Amén. Gloria al Señor. Y cuando hago estas cosas en privado, el Señor nos recompensará en público. Hace mucho tiempo escuché a alguien decir que cuando nosotros nos despojamos de los bienes materiales que tenemos, eso nos hace menos egoístas. Alguien aquí ha dado un regalo a alguien que no lo esperaba, y la alegría que usted causa a esa persona por ese regalo que ellos no esperaban, ¿lo alegra a usted también? ¿Sí? Estamos entrando en una época donde eso va a ocurrir mucho. Tal vez usted trae un regalo a una persona que no lo espera, y usted va a ver la actitud de esa persona, va a ver la alegría que usted está trayendo sobre esa persona, y más bien usted va a salir más bendecido que la persona que está recibiendo ese regalo. Amén. Dios quiere que seamos dadivosos, y así hacemos que Dios crezca en nosotros y que el yo mengue. Amén. Segundo aspecto que quiero compartir, en el versículo 5 en adelante nos dice el Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas. Nuevamente nos dice eso, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ay, ay, ay. Mas tú, nos anima nuevamente y dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? En público. En público. El Señor enfatiza la oración. Orar es hablar con Dios. No necesitamos intermediarios. Es la gracia del Señor que podemos estar a solas con nuestro Dios, el creador del universo, y podemos hablar con Él, y Él nos va a escuchar. Que no pase un día de nuestras vidas sin tener una conversación con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesús. Entre más hablamos con Dios, más le vamos a conocer. Para conocer a una persona, usted habla con esa persona, usted pasa tiempo con esa persona, usted habla con esa persona. ¿Cuál es su alimento favorito? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué tipo de joya le gusta? Usted aprende de esa persona al conversar con ella. De igual manera, Dios quiere que hablemos con Él constantemente para conocer su corazón, para conocerle a Él más. Dentro de la oración hay algo importante que el Señor nos dice en el versículo 12 de ese capítulo, y dice: y perdonaos nuestras deudas, también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración del Padre nuestro, conocida grandemente.
Es interesante que el Señor mismo utiliza y perdónanos nuestras deudas. Podríamos hablar de que el Señor se refería a las deudas monetarias, ¿verdad? Pero el Señor, después de enseñarnos cómo orar, vuelve al versículo 14 y da énfasis en lo que Él quiere decir. Dice, porque si perdonáis, ya no usa la palabra deudas, sino utiliza la palabra ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mi interpretación es que las deudas habla de faltas, habla de errores. Cuando oramos, debemos de venir a darle gracias al Señor, pero también tenemos que venir a pedirle perdón por nuestras faltas, y no solamente quedarnos ahí, sino perdonar las deudas, perdonar las faltas de otros hacia mí. Dios quiere que vivamos una vida de perdón. Que el perdón sea un adjetivo en que nosotros conozcamos y que practiquemos día a día. Si nosotros no perdonamos a aquel que nos debe poco o que hizo algo mal contra nosotros, ¿cuánto más el Señor no nos va a perdonar cuando nosotros le ofendemos o le damos la espalda o rechazamos su amor? Dios quiere que vivamos una vida a cuentas con Él. En Isaías, apunta esta nota, capítulo 1, versículo 18, nos dice el Señor Jesús, nos dice la palabra: venid luego, dice Jehová, dice el Señor, dice Dios, estemos tú y yo a cuenta. Si vuestros pecados fueren como grana, como la nieve, serán emblanquecidos, gloria a Dios. Amén. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. El Señor quiere que estemos siempre a cuentas con Él. Usted se recuerda del sistema de crédito. Bueno, por lo menos en Costa Rica le puedo decir que teníamos un sistema de crédito y todos le llamábamos el cuadernito del pulpero o del dueño del mercado. No había puntaje de crédito que indicaba si usted podría llevarse el carro o no, o si podía comprar una casa o no lo podía hacer. El puntaje de nuestro crédito era qué tan fieles nosotros éramos al pulpero o al dueño del mercado. ¿Y qué pasaba cuando llenábamos esa libretita de arroz, de frijoles, de atún, de lo que sea? Llegaba un punto donde el pulpero nos decía: ya no te puedo dar más porque ya nuestra cuenta estaba hasta el techo. ¿O solo en Costa Rica habían de esos? No. Dios quiere que no agreguemos a ese cuaderno de cuentas día tras día, sino que cada día empecemos con un cuaderno nuevo. Eso es lo que hace la oración. La oración es indispensable para que nosotros podamos menguar y que Dios crezca dentro de nosotros. ¿Alguien está recibiendo esa palabra hoy? Amén, gloria al Señor. El tercer punto, en el versículo 16, nos dice la palabra: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Nuevamente, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, físicamente usted sabía quién estaba ayunando y quién no estaba ayunando por su rostro. Pero dice en el versículo 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, nuevamente nos dice, te recompensará en público. El ayuno es cuando voluntariamente practicamos la abstinencia de algún alimento, ya sea los ayunos que están registrados en la palabra del Señor, un ayuno total,
que significa no agua, no bebidas, no alimento de ningún tipo, es total. O ya sea un ayuno parcial que solamente incluye el agua y no incluye nada más aparte del agua. O el popularmente conocido como el ayuno de Daniel, que nos dijo la palabra del Señor y nos enseña que Daniel no participó de los manjares del rey, sino que él se alimentó solamente de frutas, de legumbres y de agua y de algunos granos. O el ayuno que usted le guíe, este no es un ayuno bíblico, pero yo siento en el Señor de que nosotros podemos ayunar la televisión o las redes sociales o todas aquellas cosas que nos están llenando nuestra vida, desconectarnos de este mundo, enfocarnos en el Señor, en el estudio de la palabra, en oración para que Él pueda crecer en nosotros. Amén. El utilizar el celular, hoy en día es indispensable tener un celular, pero poder tener un ayuno donde digamos, Señor, solamente voy a atender mi teléfono para cuestiones de trabajo o cuestiones de suma importancia, como una llamada de trabajo o un proyecto. Lo que yo sí sé es que si es un sacrificio para usted, si le va a costar despojarse de lo que quiera despojarse, yo sé que el Señor lo va a aceptar como una ofrenda para Él cuando lo hacemos con ese corazón. Amén. El ayuno debilita nuestra carne, pero nos sintoniza más fuerte con la frecuencia de Dios, y eso permite que Dios crezca en nosotros y que nosotros menguemos y que podamos ser más sensibles a la voz del Señor para no perderla cuando Él envíe el mensaje a nuestras vidas. Amén. Vamos juntos a Isaías. Abra el libro de Isaías, por favor. Capítulo 58. Cuando lo encuentre, dígame amén, bien fuerte, para saber que está conmigo. Gloria a Dios. Isaías capítulo 58, el versículo 6 en adelante. Nos enseña la palabra, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Gloria a Dios. Amén. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él: heme aquí. Piensen en eso un momento, que yo pueda entrar a la presencia del Señor en oración cuando yo clame. El Dios, el creador del universo, de todo lo que existe, me diga: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? La promesa del Señor. Cuando ayunamos, cuando lo buscamos, cuando hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, cuando renunciamos a nuestro propio ser y dejamos que Él crezca en nosotros. Volviendo nuevamente a Mateo 6, versículo 19. Después de el Señor mismo haber hablado de la importancia del dar, y es algo importante, no lo toqué anteriormente, pero Él dice: cuando des, cuando ores,
cuando ayunes. No nos dice si ayunas, o si oras, o si das. Estos 3 hábitos son parte importante de cada vida cristiana, que cada hijo del Señor. Esas son 3 cosas. Por eso el Señor mismo usa las palabras cuando tú des, cuando tú ores, cuando tú ayunes. No lo deja si tú lo haces, pero el Señor espera de que nosotros lo hagamos. Después de hablar estas palabras, el Señor Jesús nos dice en el versículo 19 de Mateo 6, dice: no hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando nos despojamos de lo material, cuando oramos, cuando ayunamos, estamos haciendo tesoros en el cielo. Amén. Eso no significa que vivamos una vida llena de miseria o en pobreza mientras estamos aquí. Yo creo en un Dios que tiene el poder para bendecirnos en esta tierra, pero también para proveer nuestras necesidades y todo lo que necesitemos en esta tierra. Pero más glorioso, que nos acumule tesoros en el cielo, porque ahí es donde debe estar nuestro corazón. El ayuno no se trata de forzar a Dios a hacer lo que con nosotros queremos que Dios haga. El ayuno es para conocer profundamente la voluntad de Dios para nuestras vidas y cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Quiero compartir, para ir concluyendo en esta tarde, algunos de los beneficios de lo que significa cuando nosotros menguamos a nosotros mismos y dejamos que el Señor crezca en nosotros. El martes tuve el privilegio de compartir un breve mensaje con respecto a dar gracias. Y bien, esta semana se ha celebrado en este país el Día de Acción de Gracias. Debemos de siempre estar dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que Él es en nuestras vidas. Y compartí un versículo de la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Apúntelo para que lo pueda leer en casa y leer el contexto, que es también muy importante. La palabra nos dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El martes compartimos un enfoque en las primeras cuatro palabras de este versículo: dar gracias en todo. Y cuando lo leemos rápido, sin detenernos, sin escudriñar la palabra como el Señor quiere que lo hagamos, Dios quiere que escudriñemos la palabra, que nos detengamos, que no leamos 50 versículos en 5 minutos, sino que podamos saborear la palabra del Señor, que podamos escudriñarla y aprender y pedirle al Señor: Señor, ¿qué quiere reflejarme en este versículo? Cuando nos detenemos y leemos la palabra con tranquilidad, yo siempre lo leía que debemos de darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y es verdad, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Pero la palabra del Señor habla de en todo. Habla de una situación, habla de los procesos de la vida, habla de tal vez lo sube y baja que vamos a enfrentar en esta vida. El Espíritu Santo nos dice en. Yo busqué y compartí esto el martes, la preposición en, y de acuerdo al diccionario me da 2 definiciones. La primera dice: indica el lugar donde está algo. Y me gusta este ejemplo, especialmente si está en el interior de algo. Y la segunda definición que me dio es: indica la posición de algo que está encima de otra cosa, en contacto con ella. Inmediatamente cuando leí esos versículos, estudiando la semana pasada para prepararme ese mensaje del martes, miren 2 ilustraciones fuertes a mi mente. Yo no le voy a decir que el Señor me trajo estas figuras a mi mente, pero sí sé que es importante que las comparta en esta tarde.
cuando yo leí la primera definición que dice, indica el lugar donde está algo, especialmente si está en el inferior de algo. La ilustración que vino a mi mente fue el ojo de un huracán. Un huracán tiene una fuerza destructora impresionante. Los que hemos estado donde ha pasado el huracán, vamos a conocer el poder destructor de un huracán. Pero sin importar la categoría de la fuerza destructora de un huracán, hay una verdad que ocurre en todos los huracanes, que en el ojo del huracán hay calma, hay paz. Y si no fuera por la evidencia de toda la destrucción que ha pasado por ese pueblo, por esa ciudad, por ese país, podríamos decirnos y cuestionarnos si verdaderamente hay un huracán. Cuando usted compara estas fotografías, puede ver cómo está el huracán golpeando, arrasando la tierra fuertemente, y en menos de 5 minutos va del viento más fuerte que puede experimentar, que puede haber en la tormenta, a una calma total. Y esa es una foto de dentro del ojo de un huracán. Siento claramente que las personas que permiten que Dios crezca en ellos serán personas que experimentarán paz y calma aún en medio de la tormenta, que todo puede parecer que se termina, que no hay esperanza, pero son las personas que confían en el Señor y experimentarán una paz que no tiene explicación. No sé para quién sea esta palabra hoy, pero yo sí sé que si usted permite que Dios crezca en usted, va a experimentar paz y calma, aunque esté en medio de la tormenta. Amén. Cuando leí la segunda definición de la preposición en, me dice, en indica la posesión de algo que está encima de otra cosa, en contacto con ella. Inmediatamente pensé en el águila y empecé a estudiar un poquito acerca de los hábitos de un águila. Usted puede estudiarlo en casa, puede buscarlo en internet si lo quiere hacer para que lo confirme. Pero encontré una fuente que me decía que cuando una tormenta se aproxima a donde está el águila no teme a la tormenta, sino que el águila busca el lugar más alto que pueda encontrar y descansa y se prepara para cuando llegue la tormenta. Recupera sus fuerzas. Y cuando los vientos de la tormenta se aproximan a donde está, el águila utiliza esos fuertes vientos de la tormenta para ganar altura y deslizarse con poco esfuerzo para volar a distancias más lejos que las que podría alcanzar por sus propias fuerzas. El águila utiliza los vientos de la tormenta para elevarse más alto que la tormenta misma. Y en ocasiones utilizan esos vientos fuertes de las tormentas para emigrar grandes cantidades, una gran distancia, para llegar y establecer un nuevo nido, un nuevo hogar. En vez de utilizar las fuerzas para volar y levantarse desde el piso hasta llegar a la altura que necesitan para volar y recorrer esa distancia, el águila utiliza los vientos de la tormenta misma para llegar lejos con menor esfuerzo. Y esto me habló a que el segundo beneficio para aquellas personas que permiten que Dios crezca en ellas es que el Señor va a utilizar las tormentas que puedan venir en tu contra para elevarte a un nivel más alto del que tú piensas, del que tú quieres, del que tú anhelas. El Señor utilizará esas tormentas, ese plan del enemigo para destruirte, para alejarte del propósito de Dios, y lo cambiará para utilizarlo para tu beneficio. Amén. Amén. ¿Alguien está recibiendo eso? El plan del enemigo es destruirnos, pero el plan y el Dios que nosotros servimos es un Dios
que desenmascara el plan del enemigo y los utiliza para nuestro beneficio. Amén. Estudie la vida de José. Sus hermanos lo querían matar, no lo pudieron hacer, lo vendieron como esclavo a Egipto. Y una y otra vez José experimentó problemas, tribulaciones, tormentas, que al final del cabo lo llevaron al propósito de Dios para la vida de José y trajo una bendición sobrenatural sobre Egipto a causa de la vida de José. Amén. No es casualidad de que la palabra utilice el águila en Isaías capítulo 40 versículo 31, que nos dice: pero los que esperan ¿en quién? A Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Con la ayuda del Señor, el día de mañana vamos a iniciar una semana de búsqueda de Dios, unánimes como congregación, individualmente, como lo compartí esta tarde. Son hábitos que debemos de practicar siempre, pero esta semana la hemos separado para buscar el rostro del Señor en oración. De 5 a 6 de la mañana estaremos conectados ahí por medio de la radio, por medio del internet, radio.centrovictoria, para que usted pueda conectarse. Vamos a tener un tiempo de adoración, de lectura de la palabra, lo que Dios quiera hacer. Y vamos a tener una semana de ayuno, de la manera en que Dios ponga en su corazón ayunar, siempre y cuando sea un sacrificio para su vida, para usted. Yo sé que el Señor lo va a aceptar como un sacrificio. Y nuestro plan en este momento es que el viernes podamos concluir esta semana con un tiempo de adoración y oración al Señor en este lugar. Por lo menos 3 horas. No sé cuántos se van a unir, no sé cuántas personas vayan a participar en esto, pero yo sí sé que ya sean muchos o pocos, yo sé que ellos van a experimentar un toque especial de Dios en cada una de sus vidas. Si está en este lugar y usted se pregunta, usted dice: yo nunca he ayunado, yo nunca he participado en un tiempo como estos, y usted está esperando algo diferente del Señor, yo le animo a que sea usted el que haga algo diferente. Si nunca ha ayunado, si nunca se ha despertado temprano, busque al Señor como nunca lo ha buscado antes, y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en cada una de las vidas. Amén. Gloria al Señor. Debemos de menguar a nuestro propio ser para dejar que el Señor crezca en nosotros. Como lo mencioné temprano en esta tarde, el primer paso es aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Y yo no quiero salir de este lugar sin dar esa oportunidad de que usted se vaya por esas puertas con la plena seguridad de que el Creador del universo, nuestro Dios Todopoderoso, habite en su corazón. Le voy a pedir a toda la iglesia, ahí donde está sentado, que empecemos a orar en esta tarde. Y si usted se ha alejado del Señor, o si nunca ha experimentado al Señor en su corazón, déjeme decirle que todo lo que esto requiere es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y arrepentirte de tus pecados. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos estado destituidos de la gloria del Señor, pero es por su obra en la cruz del Calvario que hoy todos nosotros hemos alcanzado y podemos alcanzar la salvación por medio de su gracia, por medio de su perdón. Yo voy a invitar a la iglesia, vamos a hacer una oración breve, en voz alta, créalo en su corazón, que Dios hoy puede escribir tu nombre en el libro de la vida y hoy puede darte la recompensa eterna de la vida eterna. Si usted nunca ha aceptado al Señor en su corazón,
o si lo aceptó hace mucho tiempo y por situaciones y tormentas de la vida se ha alejado del Señor, déjeme decirle, hoy es el día de volver a casa, hoy es el día de aceptarle en su corazón. Y yo sé que el Señor va a crecer en tu vida, y así como en el ojo del huracán experimentarás paz aún en medio de la tempestad. Y todo aquello que el enemigo trató de utilizar para destruirte, para alejarte de Dios, más bien será utilizado para la gloria del Señor y tu propósito. Estoy hablando a tu corazón en esta tarde y le invito a la iglesia que ore conmigo. Vamos a hacer una oración. Repite después de mí en voz fuerte. Dile: Señor Jesús, te pido perdón por mi pecado, por mis errores, por todas mis faltas. Te pido, Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero estar una eternidad en tu presencia. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y darme vida eterna. Dígales: te acepto como mi único Señor y mi único Rey. Gracias. Amén.